Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Voces Azuayas de este día viernes. Como siempre, con Fernando Vega conducimos este programa de análisis político. Este viernes 29 de septiembre tenemos la posibilidad, ya cercana al proceso electoral de segunda vuelta, de analizar con una ciudadana, la doctora Ana Cecilia Salazar y el doctor Vicente Solano, analizar los acontecimientos alrededor del proceso electoral y las posibilidades subsecuentes en el ejercicio democrático en el país. Esto estaremos analizando, estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, buenos días, Anita Cecilia, bienvenida. Hoy nos acompañas aquí en el set. Eh, eh, ya no estamos solos, César y yo, y tenemos una presencia muy rica y agradable. Y damos la bienvenida también a Vicente Solano, quien nos va a completar este cuarteto. Sí, este cuarteto. Hay cuarteto de qué puede ser, de violines o cuarteto de trompetas, no sé, pero bueno, vamos a armar una conversa rica. El tema que queremos plantear hoy es el tema de la responsabilidad del voto. Realmente creo que obligados a votar de alguna manera, el voto nos presenta, yo diría que desde el punto de vista de las matemáticas, bastaría ser bachiller para entender lo que digo, es una ecuación que tiene más incógnitas que ecuaciones, y una ecuación con más incógnitas que ecuaciones, un sistema, es irresoluble. ¿Por qué? Porque no puedes despejar. Y son tantas las incógnitas que están presentes que realmente vale la pena reflexionar sobre qué responsabilidad tenemos los ciudadanos, porque a la postre, claro, se dice que el pueblo tiene las autoridades que se merecen, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos equivocamos, ¿no es cierto? Monseñor Luna, ahora que lo vamos a recordar en un spot, decía siempre: si la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿por qué tantas veces se equivoca el pueblo, no? Y decía Monseñor Luna, no es que el pueblo se equivoca, porque cuando el pueblo sale a las calles a arrasarlo con todo, porque sus necesidades básicas no son atendidas, esa sí es la voz de Dios, porque viene desde la autoridad de la dignidad humana. Pero la mayor parte del tiempo el pueblo vota engañado por una falta, confundido por una falta de política. Vamos a ver las posturas que hoy, bueno, no nos vamos a meter mucho en el debate porque ese ya es una cuestión puramente mediática, ¿no? Que no, al fin, quienes resolverán quién gana son los primeros que escriban los memes en las redes sociales. Esos van a crear la tendencia sobre la conversación del postdebate, ¿no es cierto? Entonces, imagínate tú qué profundidad podrá tener ese análisis. Yo creo que vamos a discutir aquí entre las posibilidades. Es decir, y la tesis de este programa es que si la diferencia entre votos entre los dos candidatos está ya marcada por más de 5 puntos por uno de ellos, y eso se conserva hacia el final, el resto de los votantes pueden decidir o no ir a votar o votar nulo, como quieran, no va a tener incidencia. Pero si el margen entre los dos candidatos se reduce, entonces sí ir a votar o votar nulo o votar en blanco sí va a tener sí requiere de responsabilizarse del voto, porque lo que vaya a pasar después depende de cómo tú hayas votado. Así como si tú has votado por uno u otro candidato, luego no te quejes, es decir, hazte cargo de las consecuencias de tu voto. Y ese es un tema que en el Ecuador creo que nos hace falta. Muy fácilmente votamos y luego
nadie se hace cargo de las consecuencias del voto. Y me parece a mí que de eso se trata y eso implica un proceso de reflexión para ayudarnos a entender qué significa hoy día nuestro voto. Entonces, en esas coordenadas nos vamos a ubicar, ¿les parece? ¿Sí? Te damos la entrada a ti que estás por Zoom. Bienvenido, Vicente. Vicente. Muy buenos días, estimado César, estimado Fernando y estimada Anita. Más bien, muchas gracias por la invitación. Yo creería que una de las cuestiones importantes de los próximos días, además del debate, efectivamente concuerdo con lo que señalaba Fernando. Yo creo que aunque en semanas anteriores se hacía referencia a que el debate permitió finalmente que Noboa sea quien pase a la segunda vuelta electoral, yo creo que difiere un poco de eso. Yo creería que más desde el post-debate, efectivamente, que concretó ello. Entonces, en definitiva, me parece que el tema del debate también tiene mucho que ver justamente con las cuestiones de comunicación política, ¿no? Que se utilizan hoy en día para tratar de posicionar, diríamos así, a quién ganó o perdió el debate. Yo creo que muchos concordamos en que en el debate realmente no hubo la posibilidad de discutir de gran forma, por ejemplo, las cuestiones principales sobre lo que va a pasar en el país en los próximos meses, ¿no? Fernando justamente también abordaba en días anteriores en un artículo que él había publicado de que muy poco, por ejemplo, se habla de lo que se va a hacer frente al fenómeno del niño, ¿no? La cuestión de seguridad es abordada de una manera, obviamente que es, diríamos, el principal problema que todo el país realmente nos encontramos preocupados. Sin embargo, digamos, propuestas claras y contundentes sobre cómo se va a resolver el tema de la seguridad, que no va a poder, digamos así, concretarse esa resolución en un año y medio, pero que finalmente yo creo que los ciudadanos y ciudadanas estamos muy apresurados en el sentido de que necesitamos al menos de que se garantice seguridad en el país, ¿no? Y eso implica una cantidad de políticas públicas que además provienen no solamente del Ejecutivo, sino que tendrán que ir en concordancia o en cierto nivel de consenso con la aprobación de ciertas leyes o reforma de ciertos cuerpos normativos por parte de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, eso yo creo que en el campo político hace que estas elecciones realmente también sean muy importantes, ¿no? Y obviamente la votación y la reflexión sobre el voto también tenga que ver con estos temas relevantes, que no tiene que ver únicamente con la exposición del debate, como bien señalaba también Fernando, porque yo creo que el debate es una parte, sí, pero es quizás la parte más probablemente comercial, donde veremos, ¿no es cierto?, las habilidades de ciertos candidatos, ¿no?, de cómo comunicar de la mejor forma, pero más allá de eso, yo creo que hay que abordar sobre el plan de trabajo, ¿no? Realmente cómo está estructurado ese programa de gobierno, si es que efectivamente, ¿no es cierto?, las y los candidatos tienen claro cuáles de esas propuestas efectivamente se pueden concretar. Y además yo creo que en algunos casos, ¿no?, definir cuál será el plan de trabajo o el programa de gobierno que se va a implementar, ¿no? Porque en el caso es muy sencillo del señor Noboa, ¿no? Me parece que hay dos planes de trabajo, no dos programas de gobierno, ¿no? El que tiene él, diríamos así, y el que tiene la vicepresidenta Verónica Abad, ¿no? Que creo que difieren mucho, al menos en las exposiciones. Son totalmente quizás incluso contradictorios en lo que han señalado, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar la reflexión del voto con el programa de gobierno. Yo sé que eso es algo, como uno diría, un cliché, diríamos que siempre nos referimos quienes estamos al menos reflexionando sobre el tema político, pero en realidad es muy importante porque la situación actual del país es muy compleja. Yo creo que en los últimos 40 años, yo digamos soy un poquito el más joven de los que estamos aquí, pero yo creo que en los últimos 40 años es una de las elecciones que realmente son más complejas para el país. Yo creo que en este momento, inclusive, yo podría decir que estamos frente a un nuevo año 99, porque en el año 99 yo veía que realmente la situación del país era tan grave que las personas lo único que pensaban es en salir del país, no veían esperanza en el país. Y yo creo que nuevamente incluso esta ola migratoria que se está dando en estos meses es justamente porque la gente y muchos jóvenes sobre todo piensan que no hay esperanza en el país. Y por eso mismo es importante reflexionar muy bien sobre por quién votar el 15 de octubre. Tanto nadar en 20 años para volver a morir en la orilla de la misma crisis. Anita,
¿Cómo le ves tú? ¿Cómo te sientes tú frente a esta situación? ¿Cómo la analizas tú? Anita, perdóname. Yo, escuchándole a Vicente y a Fernando, creo algo. En el debate en sí, los que van a escuchar seguramente tienen ya preestablecido una tendencia, una posibilidad. Y ellos van a escucharle siempre bien o positivo lo que diga el candidato o la candidata por el cual es su preferencia. El fanatismo es así. Los señores seguidores de Luisa González, del correísmo, encontrarán cualquier cosa que diga absolutamente perfecta. Y los que están por Noboa, en el debate van a encontrar a sí mismo todo bueno lo de él. Pero lo que sí va a jugar, y ahí sí creo, es en el post-debate. Eso sí va a ser importante, porque es un juego mediático donde se tratará de convencer al resto, a los que están indecisos. Los que ya tienen una posición, el debate no nos va a cambiar. Será un reality show. Exacto. Donde los seguidores le den un like. Exacto. Anita. Buenos días, Vicente, Fernando, César. Primero aclarar que no soy doctora. Me encanta lo de ciudadana porque eso es mucha responsabilidad. Eso sí soy, doctora no. Pero quisiera hacer primero una caracterización del momento que vivimos, ¿sí? Vicente ya lo dijo de alguna manera en el sentido de que vivimos una crisis de la institucionalidad política sin duda, sin precedentes, que estamos al borde del colapso, ¿no es cierto? Y esta crisis de la institucionalidad política que ha debilitado de manera tan lamentable la institucionalidad del país, ha puesto también a la ciudadanía frente a una inmensa responsabilidad, como lo planteas tú, Fernando, en la medida en que asumamos la responsabilidad y nos hagamos cargo del voto. Y yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, por decirlo menos, si no 40, desde el retorno a la democracia, ¿sí?, es que justamente lo que no se ha construido en este país es una madurez en la cultura política para asumir esa responsabilidad. Es una madurez en lo que significa el discernimiento de las propuestas, de los planes de trabajo, que en este caso yo no creo que tengan ninguna coherencia, ninguna de las dos alternativas. Como decía Vicente, parece que en el caso del candidato Noboa hay 3 planes de trabajo, el uno el de él, el otro el de la señora Abad, y el tercero su agenda propia y el que no nos muestran, ¿sí? Y en el caso de la Revolución Ciudadana, yo diría también que el plan de trabajo, ¿no es cierto?, tiene una agenda propia de beneficio para poder llegar al poder y lograr ciertos objetivos, y la agenda que nos muestran. Entonces, discernir sobre un plan de trabajo, un plan de gobierno que responde a esta cultura política de la demagogia, de la mentira, y que más aún en un ambiente como el que vivimos hoy, si está permeado por la violencia a todo nivel, lo que hace es lo que acaba de explicar César, ¿sí? Una confrontación de odios, de fanatismos que no van a dar lugar a una profundización de esa reflexión que nos permita hacernos cargo de nuestro voto. Y en este ambiente, ¿no es cierto?, de crisis, de incertidumbre, de responsabilidad, por más importante que sea la elección a la que nos vemos abocados, vamos a estar en riesgo, efectivamente, de elegir cómo queremos morir. Sin duda es muy fuerte lo que está pasando, y creo que si nos hacemos, digamos, una pequeña revisión, el panorama es muy grave. Tenemos un déficit económico de más de 7.000 millones, tenemos una deuda al IES que no va a ser posible saldar, tenemos la amenaza de que a costa de una argumentación de que es necesario los dineros del petróleo y de la minería se van a y respetar las consultas populares, tenemos la amenaza también de que el conflicto social sea tan grave que la escalada de violencia pueda traernos consecuencias impensables, si, como dice el Fernando, en algún momento, ¿no es cierto?, el pueblo sale a las calles a reclamar lo que le corresponde. Además, entonces el panorama no es halagador. Además, la metida de mano, Ana Cecilia, de los fondos de la Reserva Monetaria Internacional. La una dice que va a meter un poquito la mano con más rudeza, que creo que dice 2.500 millones de entrada, y el otro dice yo solo 1.000 nomás, ¿no? César, pero eso del el dogma de la intocabilidad de los fondos, yo aquí citaría algo que se decía mucho en los círculos eclesiales. Sacristán que vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea si no es de la sacristía? Claro. ¿Cuál es la sacristía? De donde el sacristán obtiene fondos para
gobernar este país de los fondos de la reserva, o sea, los depósitos de los ecuatorianos, individuales, corporativos, etcétera, que están ahí, pues, custodiados por los bancos. Y en segundo lugar, del seguro social. De ahí es donde... La gallina de los huevos. De ahí Sin es donde... embargo, para terminar la idea, Fernando, sí, si hay que analizar qué es más riesgoso en el poder, cuáles son, ¿no es cierto?, qué pretenden estas dos alternativas en este tiempo tan corto, que es apenas de transición. En transición no se puede hacer nada, sino únicamente traspasar el poder. ¿Cuál es su objetivo en cada uno de los dos casos? ¿Qué es un mayor riesgo para la población? Preguntémoslo a Vicente a ver qué él abra este filón. ¿Qué es más riesgoso? Bien, yo también creo que hay que hablar un poquito del contexto, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que en algunas cuestiones, pongámoslo así, ¿no? Para irlo haciendo más pedagógico. La propuesta, obviamente, de el señor Noboa se enmarca, yo creo que él ha dicho, ¿no? Él dice que es una propuesta de centro izquierda, entonces si realmente él es de centro izquierda, no sé, nosotros ya estamos en el comunismo más fuerte, exacerbado, yo creo que entonces nuestras propuestas, ¿no? Y realmente, claro, porque diría uno, haciendo un breve análisis, Daniel Noboa, pues es un empresario, ¿no? Su extracción de clase claramente es de una burguesía, y obviamente una burguesía, digamos así, internacional, una gran burguesía, diríamos, en términos mucho más críticos, ¿no? Lo cual evidentemente implica que él va a trabajar, ¿no? También por sus intereses, ¿no? Yo creo que, yo diría que pecamos de ingenuos o peca la ciudadanía muchas veces de ingenuidad justamente porque en realidad no es posible no entender de que muchas de las veces nuestros políticos trabajan por sus intereses, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que hay que quedar en claro, ¿no? El señor Lazo lo ha demostrado. Él ha trabajado justamente por sus grupos de intereses, por básicamente su, diríamos así, grupo económico financiero sobre todo, claro que es distinto al de Álvaro Noboa, digamos de Daniel Noboa, que es obviamente un grupo más económico, digamos en este caso industrial, ¿no? Pero al final de cuentas son grandes grupos económicos, ¿no? Y por otro lado tenemos el proyecto obviamente del correísmo, ¿no? Que es aupado por el expresidente Rafael Correa y que efectivamente lo encarna la señora Luisa González, ¿no? En ese sentido, diríamos que el proyecto del progresismo, digamos, ecuatoriano, denominado correísmo, también tiene obviamente sus matices, ¿no? Pero diríamos, por ejemplo, en la línea del ambientalismo, ¿no? En el tema del Yasuní, ¿no? Podríamos ver de que la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, hizo una campaña por el no, justamente, ¿no es cierto?, en el Yasuní, que por lo tanto implicaba se continúe con la explotación en el Yasuní TT. Por otro lado, más bien en la orilla contraria, ¿no?, el propio Daniel Noboa en el debate dijo, bueno, hay que votar por el sí. Sin embargo, yo digo, yo creo así, y obviamente quisiera equivocarme, pero probablemente cualquiera de los dos que ganen en este caso van a seguir explotando Yasuni Tete porque los recursos efectivamente que se tienen justamente o que se requieren para, en este caso, cumplir, entre comillas, diríamos así, sus programas de gobierno, los van a buscar también de la minería, del petróleo, básicamente de un proyecto extractivista. En el tema, obviamente, de género, yo diría, está más claro incluso la situación. Tanto Luisa González, y en eso también yo creo que con Verónica Abad, comparten una línea, digamos así, conservadora, podríamos decir así, ¿no? A pesar de que la señora Verónica Abad, ella dice que es una libertaria, ¿no? Sin embargo, obviamente sus posiciones son claramente conservadoras, ¿no? Y en el caso de Luisa González, recordemos que en el debate sobre el tema del aborto, ella dijo claramente estar en contra, ¿no? Incluso en estos días, y eso es lo que incluso es un poco preocupante, digamos, para los sectores progresistas y de izquierda, es que ella, ¿no es cierto?, sale justamente en una, creo que iglesia, entiendo, ¿no? Y ella sale justamente, ¿no es cierto?, como haciendo una reflexión sobre el tema de Dios, sobre el tema de encomendando, como que diciendo como que realmente no estamos volviendo a Dios. Y yo creo que en esos temas sensibles efectivamente hay que rescatar de que nuestro Estado es un Estado laico, ¿no? Sin embargo, obviamente, respetando las posiciones conservadoras,
tanto Luisa González como Verónica Abad, yo creo que comparten muchos elementos en ese sentido. Por lo tanto, yo diría, en ciertos temas, básicamente estamos ante un neoconservadurismo, ¿no? Y en el tema económico, yo creo que sí pueden haber variantes, ¿no? Sin embargo, ¿no? Recordemos también de que en los años anteriores el propio gobierno del expresidente Correa benefició a ciertos grupos económicos, ¿no? Incluso grupos económicos que son de la provincia, ¿no? En ese El sentido, Novoa. ¿no? Ujú. También, entonces, efectivamente, frente a ello, ¿no? La situación es un poco compleja, ¿no? Interesante, ¿no? Ya se va perfilando los riesgos, ¿no? Parecería que, puestos ya en escena, van a ser muy parecidos los dos, porque no tienen muchas alternativas. Lo que va a cambiar es el discurso y la propaganda. Con una diferencia, que en el caso de Novoa, veo la posibilidad del derecho a la resistencia a la protesta posible, porque no tiene una estructura que le salga a defender, ¿no es cierto? Entonces la gente puede protestar con cualquier situación política que sea antipopular. Lo que no pasa con las huestes del correísmo, que estarán siempre listas para las contramarchas y van a sofocar desde ese punto de vista, como se hizo en el pasado cualquier protesta social. Pero verás, te hago una reflexión. Todos tenemos de alguna manera en el subconsciente el ya lo hicimos. Correa, la gran propaganda de la primera vuelta es ya lo hicimos, ¿no es cierto? De alguna manera también Novoa tiene dentro de sí el ya lo hicimos. ¿Qué nos prometía el Alvarito? Yo me hice rico y yo les voy a hacer ricos a todos. Subliminalmente está eso ahí. Y en el tema de lo que tú dices, yo diría, también ya lo hicimos, porque no permitimos que Correa se apodere del país. Ya lo hicimos. O sea, el Ecuador, con todas las reacciones, con la famosa traición de... Si no hubiera sido por eso... Pero es que esa es fruto de una fractura del correísmo. O sea, ¿por qué? Efectivamente, ¿no? Hay que pensar en cuáles son los riesgos de una u otra Los posibilidad, escenarios. porque en un año, 7 meses, la concreción de alguna estructura, de algún cambio de estructura para mejorar la calidad de vida, no va a haber. A mí me parece que las intenciones de Novoa como representante de la oligarquía ecuatoriana sí son clarísimas, ¿no? Profundizar en un modelo neoliberal que tendrá como consecuencias la precarización de la vida, es decir, ellos van a estar pendientes de bajar los impuestos para las empresas exportadoras, de privatizar muchos de los sectores estratégicos de nuestro país, de desprestigiar la salud pública y la educación pública para lograr la privatización de algunos sectores. El mismo discurso de la señora Abad es absolutamente no conservador, sino retrógrada. Ella habla de la necesidad incluso de evadir impuestos y de que no tenemos derecho a la educación y a la salud porque no son derechos naturales. Es decir, eso ya no lo puede entender nadie. Esos son los riesgos de que tengamos en el poder, ¿no es cierto?, un representante de los sectores económicos que se van a unir. La derecha está dispuesta a unirse para no poner en riesgo sus privilegios. ¿Y cuáles son los riesgos de la candidatura de la Revolución Ciudadana? Es que allí, ¿no es cierto?, hay tanto fraccionamiento interno que efectivamente lo único que condensa y consolida esa participación es la lealtad a su líder, Rafael Correa, y la agenda que puede estar por detrás, ¿no es cierto?, es hacer una reforma de la justicia para que la primera cabeza que caiga sea la de la Fiscalía, ¿no es cierto?, de la fiscal Diana Salazar, con el objetivo de pretender, ¿no es cierto?, pasar por alto, dar la página a esta situación en donde todas las resoluciones judiciales han puesto, digamos, el dedo sobre las sospechas de la corrupción, etcétera, y lograr que regrese Rafael Correa para tal vez una posible candidatura a la vicepresidencia, que eso sí le permite. Entonces, fíjense cómo las dos propuestas, ¿no es cierto?, independientemente de pensar en las posibles soluciones en medio de una violencia tan encarnizada en la que estamos viviendo y que se planteen algunas ideas alternativas,
No hay nada sustentable, sustancioso detrás de sus discursos, sino únicamente una suerte de baratijas, ¿no es cierto? El mismo Novoa ha dicho que va a traer dinero para la educación, cuando bien sabemos que las empresas de aquí lo que hacen es sacar el dinero y ponerlas en paraísos fiscales. Bueno, y Lazo fracasó. El eje fundamental era traer dinero y no vino nada. Y no se logró. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este manejo de la justicia, esta politización de la justicia, que es lo que debemos evitar. Una cosa más, Anita. No solo el regreso de Correa, sino de todos sus muchachos, a construir una burocracia totalmente funcional y sumisa a él. A mí me da mucho temor de esta especie la perpetuación de en el poder, que es otra de las cosas, Vicente, que es peligrosísimo, porque con Noboa no hay, si le va, haga lo que haga, no va a tener mayor futuro. Con la otra alternativa también hay la situación de que si llegan al poder están buscando convocar a una asamblea constituyente para posibilitarle la reelección indefinida, volver a eso. O sea, las intenciones son totalmente de lado y lado perniciosas por donde se mire. La señora Verónica Abad, no sé, doctora, parece que le escucha mucho a Milei, a Javier Milei. Y a Laje. A Agustín Laje. Entonces, son los libertarios. Ella se ha convertido en libertaria y está planteando las mismas cosas. Completamente desquiciado de la extrema, es un surgimiento de las derechas con los pensamientos más rancios y más anticuados que ya no funcionan para nada, ¿no? ¿Cómo le ve las posibilidades, Vicente, de qué nos pasaría? ¿Habría la posibilidad, digamos, de una asamblea constituyente? Sí, solamente una cuestión antes del comentario que usted hacía, doctor. Sí, en efecto, yo creo que hay una situación, ¿no? Probablemente es mucho más sencillo, diríamos así, que el progresismo y la izquierda se unifique como lo ha hecho, diríamos, en estos años anteriores para enfrentar un gobierno neoliberal como el que fue el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ¿no? Eso es mucho más probable y eso efectivamente implica que el combatir a un gobierno en las calles es mucho más factible en ese sentido. Claro, enfrentarse, digamos, en este sentido, la posibilidad de la izquierda o sectores populares frente al progresismo es mucho más complejo, ¿no? Porque, claro, el progresismo también es, digamos, o tiene unas estructuras, obviamente, que no son solamente político-electorales, sino que tienen bases sociales. Sin embargo, yo creo que en estos momentos la situación también, por un lado, de la izquierda, podríamos decir postcapitalista o es la izquierda revolucionaria, es compleja también, porque hay una debilidad en los sindicatos, hay una debilidad en los gremios y una debilidad, diríamos, incluso en los sectores que piensan y que reflexionan sobre la izquierda, yo creo. Incluso hay una posible hegemonía, ¿no? O un sentimiento y un imaginario capitalista liberal, que yo creo que eso sí ha sido una derrota ideológica de la izquierda, ¿no? Porque muchas de las personas piensan realmente como con este pensamiento que puede ser probablemente incluso irracional, ¿no? En cierto sentido, que es el que hoy está, diríamos así, hegemonizando justamente en ciertos países la política electoral y la política, diríamos, en el amplio sentido. ¿Por qué quiero decir eso? Porque justamente por esa hegemonía del pensamiento capitalista, liberal, individualista, diríamos así, pues es que surgen estos monstruos, ¿no? Como Milei. Y digo estos monstruos un poco recordando a Gramsci, ¿no? Porque justamente Gramsci decía, ¿no? Que se erigen justamente estos monstruos, ¿no? Y efectivamente yo creo que Milei representa, ¿no? Esta nueva derecha. Una derecha que yo diría no necesariamente, algunos lo consideran fascista, ¿no? Habría que un poco categorizar eso, pero sí una derecha, diríamos, que utiliza mucho el populismo, ¿no? El populismo justamente era una categoría que más bien se la analizaba desde la izquierda, ¿no? La doctora Anita me puede ahí incluso hacernos una mejor exposición del tema, pero justamente yo creo que la derecha también ha sabido vender mejor el mensaje y efectivamente el populismo de derecha hoy, ¿no es cierto?, en Argentina es muy vibrante. Ahora, la cuestión, eso puede pasar aquí en Ecuador, yo creo que es un poco más difícil, no imposible, ¿no? Pero en este momento yo creo que Noboa no tiene
nada que ver, diríamos así, con una posición libertaria, probablemente como la de Milei. Bueno, doctora, no sé, yo aunque por ahí nos decían que realmente la señora Abad no tiene un título como tal universitario, pero bueno, digamos que doctora. Abad, realmente ella ha expresado obviamente muchas de estas ideas que las recoge del propio Milei, incluso yo creo que en ese sentido ideas y discursos que los retoma o que yo diría incluso los copia en ese sentido, pero claro, evidentemente la figura de Milei no es una figura que se ha zanjado en los últimos días, es una figura que se ha trabajado por varios años, que además ha sido cómplice de elevar esa figura a los propios medios de comunicación liberales, ¿no? Y claro, obviamente en esta corriente, ¿no? En la cual tenemos diferentes partidos y movimientos también y figuras, como decíamos, Márquez, Laje, ¿no es cierto? La misma asunción del presidente Bolsonaro, Trump, ¿no es cierto? Tenemos Vox en España, tenemos a la primera ministra italiana, ¿no es cierto? Tenemos a Le Pen en Francia, ¿no es cierto? Pero claro, esa es la derecha, diríamos así, pero en general. Porque también yo creo que cada uno de ellos tiene sus variantes, nos tiene sus variantes, y yo creo que a veces nosotros también tomamos una posición muy simple, ¿no? Todo lo que no está al lado de la izquierda o del progresismo es la derecha, pero yo creo que la derecha está un poco más allá, ¿no? Yo creo que en la derecha también hay diferentes campos, ¿no? Liberales, libertarios, conservadores, ¿no es cierto?, que también están ahí. Sin embargo, me parece que más bien la posición hoy no es una posición ideológica como tal, sino es una posición de cómo ese 15, 20% de indecisos, o más o menos, ¿no? Se pueden, diríamos así, agrupar en el sentido de quién venda una mejor idea de qué se puede hacer en este año y medio, en estos 2 años, por el país. No en un discurso tan de esta lógica correísta, anticorreísta, porque al final yo creo que estos votos son votos bastante blandos. Yo creo que eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por eso el debate y el post-debate, sobre todo, puede ser muy interesante para ver qué puede pasar el 15 de octubre. Así es. El tema de... Hay un sector que aquellos que no se sienten representados por esta disyuntiva fatal, ¿no? Es decir, es como si al que va a morir le preguntan, ¿qué quiere, que le acompañe a la horca, el cura o el verdugo? ¿No es cierto? O sea, pero usted va a la horca, es decir, desgraciadamente se ha venido diciendo, nosotros mismos elegimos a nuestros propios verdugos, ¿no es cierto? Hoy día hay un buen grupo de gente que dice, yo no me siento representado por ninguno de los dos verdugos, así que voy a votar nulo, ¿no? Mi teoría sobre eso es que si se mantienen las grandes distancias, el tema del voto nulo no tiene ningún peso y no representa nada más que una especie de una protesta, pero sin propuesta, habrá propuesta quizá ideológica, utópica, pero no hay una propuesta política alternativa. Es que estamos construyendo una propuesta política alternativa que para el 2025 vamos a estar ahí. No hay eso. Simplemente yo no quiero hacerme cargo de lo que va a pasar, yo me excuso de votar o voto nulo, ¿no? Pero yo digo, si es que se disminuyeran los márgenes, entonces el voto nulo, por ejemplo, sí puede ser definidor. Si está por debajo de esos 5 puntos de diferencia, el voto nulo puede ser definidor. Y en ese caso, la pregunta que nos hacemos es, ¿te haces cargo de a quién resulta elegido a partir de tu decisión de votar nulo? Es decir, también este es un tema que... Al respecto del nulo, yo digo, hay un nulo que, bueno, ciertamente puede ser cuestión ideológica, hay otro que se desentiende, no quiere tomar partido. Bueno, hay un nulo histórico y un ausentismo histórico. Sí, y otro, hay un nulo de pronto ideológico que dice, no me representa. Yo lo que conversaba hace unos días con los amigos que decían, no me representa, digo, dime de todos los candidatos que han estado participando en estos últimos años, ¿quién te representa? ¿Quién te representaba? ¿Quién te representaba? No hay. Entonces, ese argumento de no me representa, quiere decir que pasarán los años y no encontraremos el candidato ideal. Cada ecuatoriano tendrá su propio... Claro, candidato. No me representa, eso no me dice nada, no me dice absolutamente nada. ¿Cómo ves eso?
Sí, es una disyuntiva difícil en la medida en que efectivamente este hartazgo, este desencanto, esta frustración que hemos tenido, ¿no es cierto?, después de cada uno de los gobiernos que han estado en el ejercicio del poder, pues la ciudadanía se va, ya digo, frustrando y desmovilizando, y también esta disyuntiva entre elegir cuál de las dos alternativas es la menos peor, que es la frase más repetida en las elecciones, ¿no es cierto? Es desesperanzadora, ¿no? En el sentido de que alguna gente puede pensar de que el voto nulo efectivamente es esta cierta coherencia ideológica de no sentirse alineado con ninguna de las dos posibilidades. Y hay otro voto nulo de desinterés absoluto, que la gente ya no cree en la democracia formal. Sin embargo, yo sí creo en el análisis que hace Fernando, en la medida en que si la diferencia y la distancia en la tendencia del voto es mayor a los 5 puntos, pues la gente puede, digamos, de alguna manera desentenderse, ¿sí?, no asumir la responsabilidad o sentirse más coherente con su forma de pensar, ¿ya?, por explicarlo de alguna manera. Pero si se disminuye esa tendencia, si la tendencia empieza a cortarse, que puede suceder, y que vamos a ver qué sucede justamente con el postdebate, la gente va a verse arrinconada a utilizar el dispositivo del voto para cargar el peso a uno de los lados que piensa que es el menos riesgoso. Entonces, en esa medida, pues, la gente tiene que pensar, justamente, vos decías, como un muy buen análisis, ¿no es cierto?, que leí el tema del riesgo, qué es lo que nos estamos jugando, y cómo, sí, con los resultados que esperamos que se generen en las elecciones, podemos de alguna manera desarrollar un proceso de agencia social que pueda enfrentar lo que nos viene. Tal vez no podamos empezar a cambiar las estructuras, tal vez no estemos en la capacidad de impulsar un frente, ¿no es cierto?, democrático que pueda ser un interlocutor válido con el gobierno, pero sí una sociedad civil consciente, una sociedad civil que pueda responder y presionar al gobierno para que no se atreva a tocar pasar la línea roja en algunos temas, y en ese medido sí resistir esta transición. ¿Para crear qué? Todavía no sé, pero tenemos que jugarnos la posibilidad de recuperar la esperanza, porque si no estamos realmente... Hay un deber pendiente, ya no de las de izquierda, hay un deber pendiente de los ecuatorianos, que quieran amar a su tierra, empoderarse de su realidad, de su territorio concreto, de sus posibilidades concretas, porque si no, también la otra posibilidad es hacer maletas e irse a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es otra cosa, es otra manera de desentenderse, ¿no? O meterse en el estado paralelo, que es el estado de la mafia. Un tema, ¿no? Es el tema justamente de esta confrontación y esta polarización que ha ido creciendo y alimentando esta violencia que está basada en el odio, en la descalificación, en el insulto, en donde ya no se hace, ¿no es cierto?, una reflexión sobre la trayectoria del candidato o los principios o su grupo cercano, sino más bien se convierte en un fanatismo que no permite de ninguna manera que la gente pueda pensar más fríamente. Y esta escalada de la violencia en un marco en donde también hay violencia social, violencia del crimen organizado. Todavía hemos tenido recién la experiencia de que un candidato a las elecciones muera en un proceso electoral. Estas son cosas que nos ponen en alerta de lo que se puede profundizar. Y yo personalmente creo que uno de los peores riesgos que puede suceder en el caso de que ganen, personas absolutamente cerradas a cualquiera, pensar que estás conmigo o estás en contra de mí, esta polarización, cualquiera de los dos que aupe esta polarización, ¿no es cierto?, va a ser mucho más peligroso en el ambiente y en la atmósfera de odios, de resentimientos, de xenofobias, de discriminación, de persecución. Va a haber, como dice el libro del Gran Hermano, ¿no es cierto?, 1984, una policía del pensamiento. Sí, es peligrosísimo. Estamos en esta encrucijada tremendamente peligrosa, desalentadora, porque no nos representan. Bueno, es que yo mismo, ¿cómo siento? Si yo estuviera en los zapatos, o sea, ponte tú eres el candidato, no te representan, como apareció en la época de que se vayan todos
Claro. La revolución de los forajidos. Me acuerdo en la primera reunión se presenta un señor, yo soy ciudadano fulano de tal, con cédula, número tal, 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 y a mí no me representa nadie, solo me represento yo a mí mismo. Entonces, claro, ese es el problema de la falta de que no existe Claro. el espacio de la política. Antes de la y a lo muerte, mejor, después de año y medio, estaremos ante las elecciones gritando que se vayan todos. antes otra de la vez. muerte de Fernando Villavicencio, le decían que él era neoliberal porque era muy cercano a Lazo. Cuando muere, muchos de los que estaban, algunos amigos, ¿no?, que he conversado, decían que él sí nos representaba. O sea, después de muerto sí les representaba. Pero cuando él estaba potencialmente como alguien que podía llegar al poder, no, porque él era Es que eso neoliberal. de hablar mal de los muertos solamente el señor Arauz. Es verdad. Vicente. Vicente. Bien, sí, yo creía que en esa parte coincido, ¿no? Hay un problema, yo creo que es la cuestión sobre todo del problema político-ideológico, ¿no? Y yo quisiera ir un poco más atrás sobre el problema de las votaciones ahora, ¿no? Yo creo que el voto no es un voto, bueno, nunca ha sido un voto totalmente ideológico, ¿no? Yo creería que siempre ha habido una discusión en ciertos sectores organizados de la política, 10, 15%, 20, 25% tal vez en el momento, sobre por qué votar por la izquierda o la derecha, ¿no? Y se identificaba con cierta claridad incluso a los partidos políticos y la esfera política de la izquierda y de la derecha, ¿no? Porque decíamos, bueno, la izquierda siempre tiene una posición, ¿no es cierto?, más intervencionista del Estado, la derecha en cambio no, la izquierda un poco de control sobre el tema del poder del mercado, más bien en cambio la derecha, ¿no es cierto?, por un lado la libre empresa, ¿no?, el libre mercado, la mano invisible, ¿no? La izquierda en una posición de la educación pública gratuita, ¿no?, de la salud pública, ¿no es cierto?, de la garantía justamente de los derechos laborales. Por otro lado, la derecha más bien es una perspectiva mucho más de flexibilidad justamente de las relaciones laborales y obviamente la privatización de áreas como educación, salud y otras, ¿no? Sin embargo, hoy en día, ¿no?, me parece que esa discusión ideológica y política no está, ¿no? Yo creo que muchos sectores, no solamente los juveniles, pero muchos sectores más, no tienen quizás la identificación clara política, ideológica que en años anteriores podríamos tenerla. Y eso tiene que ver también con un problema, ¿no?, que es justamente que los partidos políticos prácticamente ya ahora sí no existen, ¿no? Yo creo que el único que podría decir tiene un nivel de decirle, o podríamos decir, es un partido político, obviamente con los errores que hay, es el correísmo, ¿no?, con Revolución Ciudadana y, digamos así, algo Pachacuti, ¿no?, con los problemas que tienen, ¿no? Yo creo que los otros partidos realmente no deberían llamarse partidos políticos porque no funcionan como tales, porque los partidos deberían ser justamente los llamados a que puedan, ¿no es cierto?, elevar la conciencia política de la ciudadanía con las actividades de sus militantes, con la difusión de sus ideas, de sus planes, de sus programas, básicamente, ¿no es cierto?, de qué es lo que harían cuando se tomen el poder, o digamos en este caso, cuando asuman el poder. En ese sentido, yo creo que prácticamente los demás partidos han dejado de existir, ¿no? La crisis son en mayor o menor medida en todos los demás partidos, y además pues han aparecido partidos prácticamente de alquiler, ¿no? Entonces tenemos básicamente una especie, ¿no es cierto?, diríamos, de unos partidos políticos como líquidos y una política muy líquida, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa ahora, lamentablemente, es que los cuadros políticos, incluso de ciertos partidos, pasan, ¿no es cierto?, hoy en X partido, mañana en Y partido, y posiblemente en las próximas elecciones también estará en otros partidos, ¿no? Y por ello me parece también, efectivamente, la política ha perdido ese sentido también, ¿no?, que no tiene que ver únicamente con la afiliación partidaria, pero sí con la participación dentro de todo lo que implica la vida social, ¿no? Entonces yo creería que un poco ahí el análisis debería ser más fino en el sentido de cuáles son las opciones también en la parte política. ¿Qué nos plantea Luisa González? ¿Qué nos plantea también justamente Daniel Noboa? Y como decíamos, en esa parte, en la parte política, yo creo que llamar a una asamblea constituyente en el próximo gobierno es imposible. Bueno, ya lo han tiempos, reconocido, ya ya está, parece descartada la Asamblea Constituyente. Sí, yo creo que
porque los tiempos, estimado Fernando, como usted conoce, y usted también fue exasambleísta constituyente, el tema es que hasta convocar la asamblea constituyente, hasta ir a la No es consulta, hasta posible. llegar al referéndum, estamos hablando de un año y medio, y en eso se acabó el gobierno. Yo creo que eso, además, en este momento, realmente, para un gobierno de un año y medio es imposible, y Además, más bien puede generar un desgaste, ¿no? tendríamos una asamblea constituyente de la misma calidad del Congreso desfenestrado por la muerte cruzada. Ahora, el otro tema es ese, el del Congreso, ¿no? Claro. Lo que sí ha dicho Novoa es que pues posible una consulta popular sobre temas como los impuestos, que es lo que más le preocupa y es evidente, se le sale sin querer. Sin embargo, ¿cómo está constituida la Asamblea Nacional para el próximo periodo desde diciembre? Hay como una mayoría de 57 miembros de la Revolución Ciudadana y apenas 12 del partido ADN de Novoa. Me parece que hay 30 o 35 de Construye, y entonces la votación en la Asamblea no va a permitir tampoco una gobernabilidad para poder avanzar en ningún proyecto que el Ejecutivo se plantee, y los mismos asambleístas van a tener que revisar cuáles son sus apuestas de trabajar. Han ofrecido errores desde sus candidaturas, y en realidad lo que hay que hacer en la Asamblea es concretar aquellos proyectos de ley que ya estaban presentados, porque una ley toma mínimo un año y medio o 2 para concretarse. Y entonces esa otra circunstancia también va a complejizar lo que va a ser la realidad política en cuanto a las posibilidades de coordinación y gobernabilidad ejecutivo, legislativo, y peor con los temas judiciales y los temas de los otros dos poderes o funciones que son el Consejo de Participación Ciudadana y lo Con electoral. una particularidad, que en mes de febrero ya se convocan a las elecciones. A las nuevas elecciones. 2025. Es un tiempo O sea, perdido. vamos a estar en un proceso electoral. Un tiempo perdido. Esto es una disyuntiva totalmente Bueno, por ejemplo, complicada. ahí está, por ejemplo, yo me pregunto a mí mismo como asambleísta que fui, nos hacemos cargo quienes hicimos la Constitución de haber puesto la muerte cruzada y no haber previsto que la muerte cruzada podía generar este escenario. Yo creo que tengo No que nos hacer imaginamos. penitencia por eso. Con una particularidad. Yo sí me hago, Estás en el yo purgatorio. sí me hago cargo de eso. Fernando, con una particularidad adicional, que la muerte cruzada podía ser decretada el 23 de mayo del próximo año. Y entonces, claro, Ya era Y, posible. y se pasaba 3 meses para elegir un gobierno para 2 meses. ya. Bueno, De transición real. Claro, ya, porque, pero en porque realidad- en cuanto a las posibilidades, se podía declarar la muerte cruzada durante los 3 primeros años, o sea, hasta el 23 de... Pero una cosa, así como yo me hago cargo de haber, digamos, de Dado no paso. haber visto cómo este ingesto de un modelo no presidencialista, sino más bien de tipo parlamentarista, se injertó en un esquema sobrepresidencialista, ¿no es cierto? Para no decir hiper, porque lo de hiper creo que lo puso a la práctica. Creo que sí solucionó un problema. Es que si no hubiera habido la muerte cruzada, habríamos tenido el resto del tiempo, o sea, estamos esperando que el señor Lasso se vaya, porque ya él ha confesado su incapacidad. Habríamos tenido, en vez de 2 meses, 3 meses de espera, habríamos tenido 2 años de a qué hora se acaba. Y el que espera, desespera. Con eso te vas a golpear menos del pecho. Con eso te vas a golpear. Vicente, vamos terminando su intervención final. Como conclusiones y recomendaciones para ver el debate. Bien, yo quisiera agradecerles más bien por la invitación y bueno, yo comparto el tema de lo que decía Fernando, pero a mí me parece que sea lo que sea la muerte cruzada, me parece que es un mecanismo que funcionó, ¿no? Y tal vez probablemente uno de los temas es que si hubiera sido importante pensar, tal vez no solamente a nivel constitucional, sino a nivel legal, ¿no? Que era necesario desarrollar, qué pasaba frente a... Y obviamente creo que la Corte Constitucional, más allá de las críticas que puede haber, ha realizado un trabajo interesante, ¿no? Y algo, digamos, quedará, si es que todavía efectivamente en los próximos años vuelve a suceder una
un episodio de estos que es posible. Al final yo decía, si es que no era la muerte cruzada, ¿cuál era la salida? Y probablemente la salida era, en este caso, la destitución de Guillermo Lasso, probablemente mediante juicio político, o incluso yo creo que era posible o plausible, más bien, la posibilidad de que las calles efectivamente se enciendan, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos experiencia los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que yo quisiera llegar? Yo creo que son dos principales, ¿no? La una es que la votación justamente que vamos a enfrentar en los próximos días tiene que ser analizada con mucha cautela, porque yo creo que si tomamos una decisión, diríamos así, muy a la ligera, efectivamente, luego vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Aunque es un gobierno de un año y medio, yo creo que ese gobierno puede dar al menos algunas pautas para que en los próximos 4 años, luego de que termine su gobierno, ¿no? El país pueda encaminarse, ¿no? Y si es que eso no se logra, pues yo creo que la situación que presentaba inicialmente Anita justamente era de que no sé cómo terminamos, ya estamos prácticamente a las puertas de un narcoestado, ¿no? Y posiblemente en poco tiempo de un estado fallido, ¿no? Entonces, yo creería que la decisión tiene que ser muy conmensurable, tenemos que realmente tener mucha tranquilidad al momento de elegir, pero informarnos muy bien. Y como ustedes decían, en la segunda parte era importante como segundo elemento de que el voto debe ser no un voto anti, ¿no? Y hay que hacerse cargo del voto, ¿no? Yo también en un momento he sido defensor del voto nulo, pero me parece que en este momento sí nos toca hacernos cargo de ese voto. Y yo creo que la opción del voto nulo ideológico puede ser plausible, yo respeto mucho, ¿no? Pero yo creería que más allá incluso de las posiciones personales que uno puede tener, y eso lo digo porque creo que muchos de los que estuvimos de aquí incluso en algún momento votamos, por ejemplo, por el expresidente Correa, si no lo hicieron mejor, tal vez probablemente, pero yo creo que muchos de los que estuvimos de aquí hemos participado en algún momento, ¿no es cierto?, apoyando el proyecto, digamos, del progresismo. Sin embargo, hoy creo que todos somos críticos. No obstante, yo creo que más allá de la criticidad, obviamente, del modo correísta, lo que debemos justamente señalar es que hoy el voto no debe ser un anticorreísmo o en este caso un antilacismo, sino que debe ser un proyecto, ¿no? De que realmente, aunque no nos sentamos representados en todo, ¿no? Yo creo que el voto es por el país, más allá de la cuestión personal, ¿no? ¿Con qué propuesta efectivamente el país puede mejorar en algo? Aunque efectivamente incluso eso implique que personalmente no esté de acuerdo con incluso con ciertas prácticas del gobierno. Y efectivamente yo creo que en ese marco debe ser nuestro voto. Anita. Qué difícil realmente. Coincido mucho en lo que dice Vicente. Sí es importante tener una reflexión en el sentido de que no votemos anti, ¿no? Sino que nos hagamos cargo de ver con qué balsa cruzamos este charco para no terminarnos de hundir. Sin embargo, yo quisiera poner más la esperanza en la sociedad civil. Soy convencida de que hay un momento en que la gente, ¿no es cierto?, retoma la posibilidad de creer en sí mismo, de creer en lo cercano, en lo posible, en el cambio personal y colectivo sobre todo, y en ese sentido yo sí apelo a que la gente asuma de alguna manera la posibilidad de generar una respuesta, ¿no? Una respuesta, una interpelación, un cuestionamiento, una actitud, una responsabilidad cívica que permita a los colectivos, no solamente los movimientos sociales, pero también otros sectores de la sociedad, yo creo que la academia, los gremios, las cámaras, la iglesia, que en este país tiene tanto poder e incidencia, tiene que ayudarnos a salir de esta situación en la que hay que reconstruir la paz. Hay que pretender una reconciliación, hay que acercarnos, hay que fortalecer el tejido social, porque sin duda de eso dependerá que cualquiera de los intentos de abuso, de autoritarismo, de imposición, de precarizar aún más la vida, ¿no es cierto?, puedan ser resistidos. Entonces, yo más bien pongo mi esperanza en esa posibilidad, en la gente que de alguna manera sueña con que este país pueda volver a estar en paz y de manera fraterna salgamos adelante. Bueno, estamos llegando al final del programa, agradeciéndole a Ana Cecilia y a Vicente Solano por su participación excelente, sin duda. Vamos a seguir pendientes de lo que pase. Hemos abierto un abanico de posibilidades y un escenario amplio para que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen en Voces Azuayas,
decidan finalmente. Ahí está abierto una panorámica general de los dos candidatos y de la proyección de la democracia en el país. Así es que yo también me sumo a lo que dice Vicente, tenemos que hacernos cargo de nuestro voto y no hacer como se dice que hace el avestruz, aunque no hace nunca eso, pero se dice que se entierra la cabeza para no mirar la realidad. ¿No es cierto? Tenemos que ser responsables con el país. Por tanto, pues... Y yo apoyaría el tema de que introduciría el tema, porque claro, nos enfocamos en un problema determinado y no tocamos o no vemos en el mismo contexto el otro escenario en el que estamos. En este momento en el Azuay, y creo que en el sector austral del país, en el sur del país, hay una cierta efervescencia por construir un gobierno más empoderado, más autónomo, más empoderado del territorio y la población empoderada de su territorio. ¿Por qué? Porque ya vemos que desde el centralismo correísta o desde el centralismo lacista o novoísta seremos siempre la última rueda tenemos del que coche. atrincherarnos. Entonces me parece a mí que hay un mensaje para el señor alcalde, para el señor prefecto, que más allá de el enamoramiento que tengamos con nuestra ideología política y nuestros proyectos políticos a nivel nacional, importa mucho cómo esos amores no impidan que realmente canalicemos nuestras fuerzas hacia la construcción de una identidad política y de un proyecto político que lo podamos controlar, porque nosotros vivimos aquí y ahora. Y tenemos que hacernos responsables no solo del voto, sino del compromiso con la gente y con nosotros mismos de vivir dignamente. Ese es el gran compromiso que tenemos que tener. Fugar de ello me parece que es... Estamos llegando al final, agradeciéndoles nuevamente a Vicente, a Anita, y con ustedes, amigas y amigas, nos vemos el próximo día viernes. Esperemos que un panorama más claro. Síganos en Voces Azuayas y creo que vamos a pasar algún spot, Hernán. ¿Sí? Chao, Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Anita. Cuídense mucho. Soy la mujer que se dobla como un sauce en la orilla. Soy el espejo que repite tu imagen como un eco.